¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a hablar de Trabajo asalariado y capital de Marx, un texto de 1847 que, como hemos visto, es de los escritos temprano de Marx. Ya leímos el prólogo o introducción de Engels a este libro de 1891. Entonces ahorita vamos a hacer una lectura comentada de este texto de Marx. Iniciamos. Dice, de diversas partes se nos ha reprochado el que no hayamos expuesto las relaciones económicas que forman la base material de la lucha de clases y de las luchas nacionales de nuestros días. Solo hemos examinado intencionadamente estas relaciones allí donde se imponían directamente en las colisiones políticas. Aquí conviene hacer una aclaración, entendiendo que tenemos en este escrito, puede llamarse una continuación del manifiesto comunista, ¿no? Esa situación de que toda la historia de la humanidad es una lucha de clases. Bueno, aquí Marx nos dice, explica, ¿no?, esas relaciones económicas que, que forman la base material de la lucha de clases, ¿no?, y luchas nacionales también. Tratábase principalmente de seguir la lucha de clases en la historia cotidiana y demostrar empíricamente con los materiales históricos existentes y con los que iban apareciendo todos los días que con el sojuzgamiento de la clase obrera protagonista de febrero y marzo fueron vencidos al propio tiempo sus adversarios en Francia, los republicanos burgueses, y en todo el continente europeo, las clases burguesas y campesinas en lucha contra el absolutismo feudal. Que el triunfo de la República honesta, entre comillas, en Francia, fue al mismo tiempo la derrota de las naciones que habían respondido a la Revolución de Febrero con heroicas guerras de independencia, y finalmente que con la derrota de los obreros revolucionarios, Europa ha vuelto a caer bajo su antigua doble esclavitud, la esclavitud anglo-rusa. La batalla de junio en París, la caída de Viena, la tragicomedia de noviembre berlinés de 1848, los esfuerzos desesperados de Polonia, Italia y Hungría, el sometimiento de Irlanda por el hambre, tales fueron los acontecimientos principales en que se resumió la lucha europea de clases entre la burguesía y la clase obrera, y a través de los cuales hemos demostrado que todo levantamiento revolucionario, por muy alejada que parezca estar su meta de la lucha de clases, tiene necesariamente que fracasar mientras no triunfe la clase obrera revolucionaria, que toda reforma social no será más que una utopía, mientras la revolución proletaria y la contrarrevolución feudal no midan sus armas en una guerra mundial. En nuestra descripción, lo mismo que en la realidad, Bélgica y Suiza eran estampas de género, caricaturescas y tragicómicas, en el gran cuadro histórico. Una, el Estado modelo de la monarquía burguesa, la otra, el Estado modelo de la república burguesa, y ambas estados que se hacen la ilusión de estar tan libres de la lucha de clases como de la revolución europea. Aquí vamos a hacer un matiz, ¿no? Vamos a tratar de comentar lo que nos dicen el texto. Por ejemplo, pues aquí Marx está hablando de los acontecimientos principales de Europa, ¿no? Básicamente. Y todas las luchas de clases que se fueron dando, que se fueron gestando durante esos periodos de 1848. No solamente en 1848, pero sí hablamos de esas mínimo 2 décadas, ¿no?, de antes de 1848. Entonces, posteriormente, Marx hace yo creo que una frase que puede ser lapidaria, porque dice: hemos demostrado que todo levantamiento revolucionario, por muy alejada que parezca estar su meta de la lucha de clases, tiene necesariamente que fracasar mientras no triunfe la clase obrera revolucionaria. Que toda reforma social no será más que una utopía mientras la revolución proletaria y la contrarrevolución feudal no midan sus armas en una guerra mundial. Ojo con la palabra guerra mundial. 1847-48, ya estaba Marx hablando de guerra mundial. Pudiéramos decir que sí. En este texto parece que es visionario de lo que iba a pasar.
tomando en cuenta obviamente que estaba hablando de una cuestión, aquí por ejemplo, ¿no? De la contrarrevolución feudal, ¿no? Estamos viendo que los resquicios del feudalismo todavía quedaban, la burguesía estaba avanzando rápidamente después de la revolución industrial, después de las revoluciones en muchos países, la revolución francesa, primero revolución inglesa, revolución francesa y posteriores revoluciones que se fueron dando en muchas partes del mundo, que la gente considera que eran revoluciones burguesas. Esto, Marx aquí pues habla solamente de Europa. Pero es interesante porque dice, bueno, pues ¿por qué tendrían que fracasar todas las luchas hasta que no triunfe la clase obrera revolucionaria? Que toda reforma social no será más que una utopía mientras la revolución proletaria y la contrarrevolución feudal no midan sus armas en una guerra mundial. Ahora que nuestros lectores han visto ya desarrollarse la lucha de clases durante el año 1848 en formas políticas gigantescas, ha llegado el momento de analizar más de cerca las relaciones económicas en que descansan por igual la existencia de la burguesía y su dominación de clase, así como la esclavitud de los obreros. Expondremos en tres grandes apartados. Primero, la relación entre el trabajo asalariado y el capital, la esclavitud del obrero, la dominación del capitalista. Segundo, la inevitable ruina bajo el sistema actual de las clases medias burguesas y del llamado estamento campesino. Tercero, el sojuzgamiento y la explotación comercial de las clases burguesas de las distintas naciones europeas por Inglaterra, el déspota del mercado mundial. Aquí podemos hacer comentarios antes de entrar en materia, porque yo creo que voy a iniciar por la tercera, ¿no? Inglaterra, el déspota del mercado mundial. Ahorita, ¿quién sería el déspota del mercado mundial? Sería Estados Unidos, ¿no? Pues es el imperio, el imperialismo que terminó por ganarle o por convertirse en el lugar que tenía Inglaterra, ¿no? En esa época. Pero aquí en esos momentos donde escribe Marx, pues Inglaterra era el déspota, era la potencia económica mundial. Entonces hay que hacer esa aclaración. Segunda aclaración que vamos a hacer antes de entrar ya al texto, ¿no? Marx escribe en una época pre-monopolista. Entonces hay que ser muy conscientes de que todavía los monopolios no estaban desarrollados, sino que estaba iniciando una fase, digamos, del capitalismo industrial apenas, ¿no? Entonces, cuando Marx muere, quizás 10 o 20 años después, ya el capitalismo monopolista sí estaba más, los monopolios estaban más desarrollados, y fue que Lenin escribió sobre cómo fuera el imperialismo fase superior al capitalismo, etcétera. Entonces hay que hacer esa aclaración para que no nos confundamos, y también entender que este texto pues es de los escritos tempranos de Marx. O sea que es un texto de 30 años o 25 años antes de que se escriban su obra cumbre, ¿no? El Capital. Entonces hay que guardar esas proporciones, hay que entenderlo en el contexto histórico. Sin embargo, no deja de ser importante porque para mi gusto explica algo que es un tema en el que yo quiero enfocarme. O sea, y es el tema del trabajo asalariado y el capital. Entonces, ya leyendo posteriores libros pequeños como estos, como Derecho a la pereza de Paulo Freire, lo complementamos con pues ya nos ayuda a entender mucho mejor ciertos planteamientos que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ya haciendo esa aclaración, pues ya iniciamos, ¿no? Dice, nos esforzaremos por conseguir que nuestra exposición sea lo más sencilla y popular posible, sin dar por supuestas ni las nociones más elementales de la economía política. Queremos que los obreros nos entiendan. Además, en Alemania reinan una ignorancia y una confusión de conceptos verdaderamente asombrosas acerca de las relaciones económicas más simples, que van desde los defensores patentados del orden de cosas existente hasta los taumaturgos socialistas y los genios políticos incomprendidos.
que en la desmembrada Alemania abundan todavía más que los padres de la patria, ¿no? Aquí, bueno, pues haciendo una broma, como siempre, pero es importante también decir, bueno, que ese texto es para los obreros, es para los trabajadores. Y que dice, bueno, en Alemania reina una ignorancia, pero podemos cambiar el país y podemos poner, en el mundo reina una ignorancia y una confusión de conceptos verdaderamente asombrosas acerca de las relaciones económicas más simples. Y eso sigue existiendo hasta el día de hoy. O sea, seguimos en ese limbo sin entender las relaciones económicas más simples. Y obviamente, pues también aquí señala Marx a los genios políticos incomprendidos. Yo creo que ahí iba entre comillas, porque pues hay gente, ¿no?, que todavía quiere o se las da, ¿no?, de que sabe mucho y no puede explicar ni siquiera estas cuestiones sencillas, ¿no? Pero bueno, vamos al tema. Dice, pasamos pues al primer problema. ¿Qué es el salario? ¿Cómo se determina? Si preguntamos a los obreros qué salario perciben, uno nos contestará: mi burgués me paga un marco por la jornada de trabajo. Vamos a poner que me pagan, si el salario mínimo ahorita en la zona sur de México son 250 pesos, pues vamos a poner, ¿no?, el día o jornada de trabajo 250 pesos. El otro, yo recibo 2 marcos, ¿no? Pues otro dice, no, pues yo recibo el doble, 2 salarios mínimos, 250, etcétera. Según las distintas ramas del trabajo a que pertenezcan, nos indicarán las distintas cantidades de dinero que los burgueses respectivos les pagan por la ejecución de una tarea determinada, por tejer una vara de lienzo o por componer un pliego de imprenta. Estamos hablando de esa época, pero podemos ahorita decir, bueno, por construir, no sé, vamos a poner por construir o hacer un jabón o hacer trabajar en la construcción, hacer cualquier tipo de trabajo, trabajo de oficinista también. Entonces, pese a la diferencia de datos, todos coinciden en un punto. El salario es la cantidad de dinero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada. Pues así lo piensan los obreros, ¿no?, trabajadores en general, y hasta la fecha lo siguen pensando muchos, la mayoría, diría yo. Por tanto, diríase que el capitalista les compra con dinero el trabajo de los obreros, y estos le venden por dinero su trabajo. Pero esto no es más que la apariencia. Esa parte habría que subrayarla, porque la apariencia de las relaciones económicas es esa, ¿no?, que tú vendes o que el capitalista te compra con dinero el trabajo, ¿no? Dice, lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. Eso habría que enmarcarlo y subrayarlo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y una vez comprada la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el tiempo estipulado. Con el mismo dinero con que les compra su fuerza de trabajo, por ejemplo, con los 2 marcos, el capitalista podría comprar 2 libras de azúcar o una determinada cantidad de otra mercancía cualquiera. Los 2 marcos con los que compra 2 libras de azúcar son el precio de las 2 libras de azúcar. Los 2 marcos con los que compra 12 horas de uso de la fuerza de trabajo son el precio de un trabajo de 12 horas. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía ni más ni menos que el azúcar. Aquella se mide con el reloj, esta con la balanza. Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalista, por el dinero. Y este cambio se realiza guardándose una determinada proporción. Tanto dinero por tantas horas de uso de la fuerza de trabajo. Por tejer durante 12 horas 2 marcos, ¿no? Podrían ser 2 pesos, 200 pesos, 2,000 pesos. Y estos 2 marcos no representan... Dice, y estos 2 marcos no representan todas las demás mercancías que pueden adquirirse por la misma cantidad de dinero. En realidad, el obrero ha cambiado su mercancía, la fuerza de trabajo, por otras mercancías de todo género, y siempre en una determinada proporción. Al entregar 2 marcos, el capitalista le entrega, a cambio de su jornada de trabajo, la cantidad correspondiente de carne, de ropa, de leña, de luz, etc. Aquí podría ser gas, ¿no? Estamos hablando de esa época, leña, pero hay mucha gente que cocina todavía con leña, pero aquí diríamos gas, internet, vivienda, todos los servicios, ¿no? Todo lo que queremos,
telefonía celular, de televisión por cable, todo lo que utilices y que se considere, ¿no? para tu uso personal. Entonces, por lo tanto, los dos marcos expresan la proporción en que la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías, o sea, el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Eso del valor de cambio, pues lo vamos a ver luego, posteriormente en el capital, pero es importante hacer una aclaración, ¿no? Porque pues, valor de cambio, valor de uso es algo que se va luego a mencionar y ahorita aquí también Marx lo menciona, ¿no? Entonces, ahora bien, el valor de cambio de una mercancía expresado en dinero es precisamente su precio. Por consiguiente, el salario no es más que un nombre especial con que se designa el precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse precio del trabajo. El nombre especial de esa peculiar mercancía que solo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre. Entonces vemos cómo el trabajo se convierte en una mercancía, la fuerza de trabajo, que es lo que vende el obrero o el trabajador a el capitalista, pues no importa cuánto produzca en un día, simplemente a él le van a pagar una cantidad determinada. Tomemos un obrero cualquiera, dice, un tejedor, por ejemplo. El capitalista le suministra el telar y el hilo. El tejedor se pone a trabajar y el hilo se convierte en lienzo. El capitalista se adueña del lienzo y lo vende en 20 marcos, por ejemplo. ¿Acaso el salario del tejedor representa una parte del lienzo de los 20 marcos del producto de su trabajo? Nada de eso. El tejedor recibe su salario mucho antes de venderse el lienzo, tal vez mucho antes de que haya acabado el tejido. Por tanto, el capitalista no paga este salario con el dinero que ha de obtener del lienzo, sino de un fondo de dinero que tiene en reserva. Mucho ojo con eso, porque vamos a analizar por qué nosotros, como trabajadores, hemos interiorizado, o vamos a decir, nos hemos enajenado o nos han enajenado, que hay un grupo de capitalistas que te van a vender, que te van a comprar, tu fuerza de trabajo, y tú vas a vender tu fuerza de trabajo, pero lo que tú produces, lo que tú creas con tu trabajo, se lo agarra el capitalista, se lo apropia, sería la palabra correcta, lo vende en el mercado, cualquier mercado, no sabemos ahorita, con Amazon pues puede estar llegando de China hacia México y de México hacia tu casa, entonces cualquier mercado, vamos a hablar del mercado mundial, y a ti te pagaron tu salario mucho antes, o sea, a lo mejor ya estaba pagado tu salario desde antes que iniciaras a trabajar, pero hay un fondo de reserva. Ese fondo de reserva es lo que posteriormente se va a explicar con el tema de la plusvalía, ¿no? Que aquí todavía no lo explica Marx, porque son los escritos tempranos, pero sí hay esa intención de hablar de ese concepto y sí lo menciona, ¿no? Obviamente no lo desarrolla aquí, pero sí podemos ver o podemos entrever que pues, dice fondo de dinero que tiene en reserva, ¿no? O sea, ese fondo de dinero, o sea, ese es trabajo acumulado, ¿no? Es un trabajo acumulado que ha hecho los trabajadores y que se apropian los capitalistas porque venden esa mercancía en el mercado y de ahí pues ganan un dinero que es no pagado, ¿no? Al trabajador. Dice, las mercancías entregadas al tejedor a cambio de la fuerza de trabajo no son productos de su trabajo, del mismo modo que no lo son el telar y el hilo que el burgués le ha suministrado. Podría ocurrir que el burgués no encontrase ningún comprador para su lienzo. Podría ocurrir también que no se reembolsase con el producto de su venta ni el salario pagado. Y puede ocurrir también que lo venda muy ventajosamente en comparación con el salario del tejedor. Al tejedor todo esto le tiene sin cuidado. El capitalista, con una parte de la fortuna de que dispone de su capital, compra la fuerza de trabajo del tejedor. Exactamente lo mismo que con otra parte de la fortuna ha comprado las materias primas, el hilo, y el instrumento de trabajo, el telar. Aquí pues es lo que estábamos diciendo. Y pues hay tres maneras, ¿no? O sea, primero entender esto, ¿no? Dice, bueno, pues ya el burgués ya compró, puede ser que no encuentre comprador, ¿no? Para el producto que ya hizo el trabajador.
puede ser que lo venda y que no se reembolse ni el salario del trabajador, ¿no? O sea, que lo venda por debajo, que es lo que yo luego tuve un debate ahí con unos en Twitter, pero no viene al caso, ¿no? Realmente aquí Marx lo deja claro que se puede vender por debajo, ¿no? del costo de producción, y que obviamente pues eso ningún capitalista lo quiere, ¿no? Pero puede pasar. Y también dice, puede ocurrir que lo venda muy ventajosamente, o sea, que gane demasiado en comparación con lo que le paga de salario al tejedor o al trabajador, ¿no? Dice, bueno, que el capitalista con una parte de la fortuna de que dispone de su capital compra la fuerza de trabajo del tejedor. Exactamente. Dice, lo mismo que con otra parte de la fortuna ha comprado las materias primas, el hilo y el instrumento de trabajo, el telar. Una vez hechas estas compras, entre las que figura la de la fuerza de trabajo necesaria para elaborar el lienzo, el capitalista produce ya con materias primas e instrumentos de trabajo de su exclusiva pertenencia. Entonces, aquí vemos, ¿no? Hace años, bueno, hasta la fecha, pero las maquiladoras venían, pues el gobierno les daba, era una locura, ¿no? Porque les daba, ¿qué les daba? Les daba el terreno, no pagaban impuestos 5 años, venían y trabajaba la gente 12 horas, los tenían esclavizados y creo que salían, no les daban ni comida, tenían que salir a comer y les pagaban 80 pesos diarios. O sea, les pagan creo que 480 semanal. Esos eran los trabajos, ¿no? Y dice, a ver, vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Entre los instrumentos de trabajo va incluido también naturalmente nuestro buen tejedor, que participa en el producto o en el precio del producto en la misma medida que el telar, es decir, absolutamente en nada. Por tanto, el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva. Esto hay que volver a leerlo, y releerlo, y releerlo, y volver a leerlo. El salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva. La fuerza de trabajo es pues una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir. Y aquí con esto lapidariamente, pues sí. A ver, vamos a poner vámonos a los ejemplos, total. Ya se nos fue el tiempo y creo que es importante hacerlo. El ejemplo es de que tú naces, tus papás son trabajadores y tú naces pobre y no tienes ningún instrumento de trabajo, no tienes ni medios de producción y tampoco tienes maquinaria, no tienes equipo, no tienes nada. Simplemente tus manos, tu cerebro, tu cuerpo para trabajar como asalariado. Entonces vendes tu fuerza de trabajo al capital o al capitalista. ¿Para qué las vendes? Para vivir, para subsistir, para comer, para vestir, para calzar, para poder darle educación a tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Salud, todo lo que ya sabemos. Dice, ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para poder existir, trabaja para vivir. El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida, para él es más bien un sacrificio de su vida. Es una mercancía que ha adjudicado a un tercero. Por eso el producto de su actividad no es tampoco el fin de esta actividad. Aquí se pone filosófico, ¿no? Marx. Yo creo que por eso el Che Guevara recomendaba leer primero los escritos tempranos de Marx. Y claramente vemos es una realidad. Lo que está diciendo aquí es una realidad. O sea, trabajas para vivir. El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida. Pues sí, porque dices, oye, pues qué hueva, tengo que ir mañana a trabajar. Para él es más bien un sacrificio de su vida.
Y dice, por eso el producto de su actividad no es tampoco el fin de esta actividad. Lo que el obrero produce para sí no es la seda que teje, ni el oro que extrae de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que produce para sí mismo es el salario, y la seda, el oro y el palacio se reducen para él a una determinada cantidad de medios de vida. Si acaso a una chaqueta de algodón, unas monedas de cobre, un cuarto en un sótano, una casita de Infonavit, pudiéramos decir ahorita, ropa de, no sé, de Coppel, de Shein, de Suburbia o los Liverpool o no sé. Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, machaca piedras, carga, etcétera, por espacio de 12 horas al día, son estas 12 horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir, cavar y machacar piedras la manifestación de su vida misma. Al contrario, para él la vida comienza allí donde terminan estas actividades, en la mesa de su casa, en el banco de la taberna, en la cama. Las 12 horas de trabajo no tienen para él sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etc., sino solamente como medio para ganar el dinero que le permite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna y meterse en la cama. Si el gusano de sed hilase para ganarse el sustento como oruga, sería un auténtico obrero asalariado. Esa es otra frase lapidaria, ¿no? Si el gusano de seda hilase para ganarse el sustento como oruga, sería un auténtico obrero asalariado. La fuerza de trabajo no ha sido siempre una mercancía. El trabajo no ha sido siempre trabajo asalariado, es decir, trabajo libre. El esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no vende su trabajo al labrador. El esclavo es vendido de una vez y para siempre, con su fuerza de trabajo, a su dueño. Es una mercancía que puede pasar de manos de un dueño a manos de otro. Él es una mercancía, pero su fuerza de trabajo no es una mercancía suya. El siervo de la gleba solo vende una parte de su fuerza de trabajo. No es él quien obtiene un salario del propietario del suelo, por el contrario es el propietario del suelo, quien percibe de él un tributo. Aquí vamos a ver, dice, el siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos al dueño de este. En cambio, el obrero libre se vende él mismo y además se vende en parte, subasta 8, 10, 12, 15 horas de su vida día tras día, entregándolas al mejor postor, al propietario de las materias primas, instrumentos de trabajo y medios de vida, es decir, al capitalista. El obrero no pertenece a ningún propietario ni está adscrito al suelo, pero las 8, 10, 12, 15 horas de su vida cotidiana pertenecen a quien las compra. El obrero, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista a quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando se le antoja, cuando ya no le saca provecho alguno o no le saca el provecho que había calculado. Pero el obrero, cuya única fuente de ingreso es la venta de su fuerza de trabajo, no puede desampararse. No puede desprenderse de toda la clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto, y es incumbencia suya encontrar un patrón, es decir, encontrar dentro de esta clase capitalista un comprador. Y aquí es importante, ¿no?, señalar en los modos de producción el esclavista, pues bueno, el esclavo era vendido de una vez y para siempre a su vamos a llamarle, a su amo, a su dueño, y solo podía ser vendido por él a otro, ¿no?, que lo quisiera comprar. En el periodo feudal, pues los siervos, ¿no?, trabajaban la tierra y pagaban ahí un tributo, ¿no? O sea, eran propietarios del suelo, pero lo que hacían era realmente tenían que pagar un tributo al rey, o sea, realmente a los señores feudales, ¿no? Y estos al rey, o sea, era una especie de división, ¿no?, social del trabajo, una división de una estructura social ya determinada que le permitía, bueno, vivir 3 días para él o 3 días para el señor feudal, etcétera. Y aquí, en este sistema del capitalista, pues podemos hacer una comparación, ¿no? El obrero pues no pertenece a un patrón en general, simplemente a un capitalista, sino
pertenece a toda la clase capitalista. ¿Por qué? Porque te dejas de uno, tienes que ir a buscar en otro lado. Te trabajo en otro lado. Entonces, tú no puedes vivir sin trabajar en este sistema capitalista, lo cual, y puede ser que nada más aguantes un mes sin trabajar, o menos, incluso menos. Entonces, aquí esta situación es límite, es importante aclararlo y tenerlo muy presente. Dice, antes de pasar a examinar más de cerca la relación entre el capital y el trabajo asalariado, expondremos brevemente los factores más generales que intervienen en la determinación del salario. El salario es, como hemos visto, el precio de una determinada mercancía de la fuerza de trabajo. Por tanto, el salario se halla determinado por las mismas leyes que determinan el precio de cualquier otra mercancía. Ahora bien, nos preguntamos cómo se determina el precio de una mercancía. ¿Qué es lo que determina el precio de una mercancía? Dice, es la competencia entre compradores y vendedores, la relación entre la demanda y la oferta, entre la apetencia y la oferta. La competencia que determina el precio de una mercancía tiene tres aspectos. La misma mercancía es ofrecida por diversos vendedores. Quien venda mercancías de igual calidad a precio más barato puede estar seguro de que eliminará del campo de batalla a los demás vendedores y se asegurará mayor venta. Por tanto, los vendedores se disputan mutuamente la venta, el mercado. Todos quieren vender lo más que puedan, y si es posible vender ellos solos, eliminando a los demás. Por eso unos venden más barato que otros. Tenemos pues una competencia entre vendedores que abarata el precio de las mercancías puestas a la venta. Pero hay también una competencia entre compradores, que a su vez hace subir el precio de las mercancías puestas a la venta. Y finalmente hay la competencia entre compradores y vendedores. Unos quieren comprar lo más barato posible, otros vender lo más caro que puedan. El resultado de esta competencia entre compradores y vendedores dependerá de la relación existente entre los dos aspectos de la competencia mencionada más arriba, es decir, de que predomine la competencia entre las huestes de los compradores o las huestes de los vendedores. La industria lanza al campo de batalla dos ejércitos contendientes, en las filas de cada uno de los cuales se libra además una batalla intestina. El ejército cuyas tropas se peguen menos entre sí es el que triunfa sobre el otro. Supongamos que en el mercado hay 100 balas de algodón y que existen compradores para 1000 balas. En este caso, la demanda es, como vemos, 10 veces mayor que la oferta. La competencia entre los compradores será, por tanto, muy grande. Todos querrán conseguir una bala y, si es posible, las 100. Este ejemplo no es ninguna suposición arbitraria. En la historia del comercio hemos asistido a periodos de mala cosecha algodonera, en que unos cuantos capitalistas coligados pugnaban por comprar no ya 100 balas, sino todas las reservas de algodón de la tierra. En el caso que citamos, cada comprador procurará por tanto desalojar al otro, ofreciendo un precio relativamente mayor por cada bala de algodón. Los vendedores que ven a las fuerzas del ejército enemigo empeñadas en una rabiosa lucha intestina y que tienen segura la venta de todas sus 100 balas, se guardarán mucho de irse a las manos para hacer bajar los precios del algodón, en un momento en que sus enemigos se desviven por hacerlos subir. Se hace pues a escape la paz entre las huestes de los vendedores. Estos se enfrentan como un solo hombre con los compradores, se cruzan olímpicamente de brazos, y sus exigencias no tendrían límites si no lo tuvieran, y muy concreto, hasta las ofertas de los compradores más insistentes. Por tanto, cuando la oferta de una mercancía es inferior a su demanda, la competencia entre los vendedores queda anulada o muy debilitada. Y en la medida en que se atenúa esta competencia, crece la competencia entablada entre los compradores. Resultado, alza más o menos considerable de los precios de las mercancías. Con mayor frecuencia se da, como es sabido, el caso inverso, y con inversos resultados: exceso considerable de la oferta sobre la demanda, competencia desesperada entre los vendedores, falta de compradores, lanzamiento de las mercancías al mal barato, ¿no? A bajar los precios, a las promociones, como les llamamos ahorita, ¿no? Pero ¿qué significa eso del alza y la baja de los precios? ¿Qué quiere decir precios altos y precios bajos? Un grano de arena es alto si se le mira al microscopio, y comparada con una montaña, una torre resulta baja. Si el precio está determinado por la relación entre la oferta y la demanda, ¿qué es lo que determina esta relación entre la oferta y la demanda? Preguntemos al primer burgués que nos salga al paso. No se parará a meditar ni un instante, sino que
nuevo Alejandro Magno cortará este nudo metafísico con la tabla de multiplicar. Nos dirá: si el fabricar la mercancía que vendo me ha costado 100 marcos y la vendo por 110, pasado un año se entiende esta ganancia es una ganancia moderada, honesta y decente. Si obtengo a cambio de esta mercancía 120, 130 marcos, será ya una ganancia alta. Y si consigo hasta 200 marcos, la ganancia será extraordinaria, enorme. ¿Qué es lo que sirve a nuestro burgués de criterio para medir la ganancia? El coste de producción de su mercancía. Si a cambio de esta mercancía obtiene una cantidad de otras mercancías cuya producción ha costado menos, pierde. Si a cambio de su mercancía obtiene una cantidad de otras mercancías cuya producción ha costado más, gana. Y calcula la baja o el alza de su ganancia por los grados que el valor de cambio de su mercancía acusa por debajo o por encima de cero. Por debajo o por encima del coste de producción. Hemos visto que la relación variable entre la oferta y la demanda lleva aparejada tan pronto el alza como la baja de los precios determina tan pronto precios altos como precios bajos. Si el precio de una mercancía sube considerablemente porque la oferta baje o porque crezca desproporcionadamente la demanda, con ello necesariamente bajará en proporción el precio de cualquier otra mercancía, pues el precio de una mercancía no hace más que expresar en dinero la proporción en que otras mercancías se entregan a cambio de ella. Si por ejemplo el precio de una vara de seda sube de 5 marcos a 6, bajará el precio de la plata en relación con la seda, y asimismo disminuirá en proporción con ella el precio de todas las demás mercancías que siguen costando igual que antes. Para obtener la misma cantidad de seda ahora habrá que dar a cambio una cantidad mayor de aquellas otras mercancías. ¿Qué ocurrirá al subir el precio de una mercancía? Una masa de capitales afluirá a la rama industrial floreciente y esta afluencia de capitales al campo de la industria favorecida durará hasta que arroje las ganancias normales, o más exactamente hasta que el precio de sus productos descienda, empujado por la superproducción por debajo del coste de producción. Ojo con eso. Ojo con eso porque estamos ante una cuestión muy, muy importante. El tema que nos está aquí viendo, que nos tiene aquí es la cuestión de la oferta y la demanda. Se trata de explicar la oferta y la demanda. Obviamente dice, bueno, pues si es una industria floreciente, si hay muchas ganancias, vamos a estar ahí, o los capitalistas van a estar ahí, y hasta que llegue una superproducción y todas las mercancías tengan que bajar por debajo de su costo de producción, ¿no? Y viceversa, si el precio de una mercancía desciende por debajo de su costo de producción, los capitales se retraerán de la producción de esta mercancía, o sea, ya no lo harán. Pues ¿para qué voy a producir algo que ya descendió, que ya no es rentable, ¿no? Dice, exceptuando el caso en que tenga una rama industrial. Exceptuando el caso en que una rama industrial no corresponda ya a la época y por tanto tenga que desaparecer, esta huida de los capitales irá reduciendo la producción de aquella mercancía, es decir, su oferta hasta que corresponda a la demanda y por tanto hasta que su precio vuelva a levantarse al nivel de su coste de producción, o mejor dicho, hasta que la oferta sea inferior a la demanda. Es decir, hasta que su precio rebase nuevamente su coste de producción, pues el precio corriente de una mercancía es siempre inferior o superior a su coste de producción. Aquí, bueno, vamos a poner ejemplos, ¿no? Netflix con Blockbuster, ¿no? Antes ibas, rentabas tus películas VHS y pues ¿cuándo te ibas a imaginar que podías tener, no sé, las películas disponibles por 120, 30 pesos mensuales? Ya no sé ni cuánto vale el Netflix ahorita. 100 pesos, creo, no sé. Puedes ver las películas que quieras, bueno, las que estén ahí disponibles y series disponibles. Y pues ya Blockbuster se acabó. Fotografías digitales contra fotografías de rollo, ¿no? El caso Kodak y Fuji, ¿no? Creo que se llamaba. Entonces, tenemos esos ejemplos, ¿no? Dice que exceptuando el caso en que una rama industrial no corresponda ya a la época, ¿no? O sea, hay cuestiones, los cassettes con ahorita, pues reproduces música, Spotify y todo ese rollo, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, pero pues esos serían los ejemplos que me vienen a la mente ahorita. Podemos mencionar que también
Es importante, ¿no? Aquí tener presente lo que se está diciendo. Vemos que los capitales huyen o afluyen constantemente del campo de una industria al de otra. Los precios altos determinan una afluencia excesiva y los precios bajos una huida exagerada. Lo que dijimos hace rato, ¿no? Si hay ganancias altas, la mayoría de capitalistas va a ir para allá. Si no hay ganancias altas, pues van a huir de ahí. Podríamos demostrar también desde otro punto de vista cómo el costo de producción determina no solo la oferta, sino también la demanda, pero esto nos desviaría demasiado de nuestro objetivo. Acabamos de ver cómo las oscilaciones de la oferta y la demanda vuelven a reducir siempre el precio de una mercancía a su costo de producción. Es cierto que el precio real de una mercancía es siempre superior o inferior al costo de producción, pero el alza y la baja se compensan mutuamente, de tal modo que dentro de un determinado periodo de tiempo, englobando en el cálculo el flujo y el reflujo de la industria, puede afirmarse que las mercancías se cambian unas por otras con arreglo a su costo de producción y su precio se determina consiguientemente por aquel. Esta determinación del precio por el coste de producción no debe entenderse en el sentido en que la entienden los economistas. Los economistas dicen que el precio medio de las mercancías equivale al costo de producción, que esto es la ley. Ellos consideran como obra del azar el movimiento anárquico en que el alza se nivela con la baja y esta con el alza. Con el mismo derecho podría considerarse, como lo hacen en efecto otros economistas, que estas oscilaciones son la ley y la determinación del precio por el costo de producción fruto del azar. En realidad, si se las examina de cerca, se ve que estas oscilaciones acarrean las más espantosas desolaciones y son como terremotos que hacen estremecerse los fundamentos de la sociedad burguesa. Son las únicas que en su curso determinan el precio por el coste de producción. El movimiento conjunto de este desorden es su orden. En el transcurso de esta anarquía industrial, en este movimiento cíclico, la concurrencia se encarga de compensar como si dijésemos una extravagancia con otra. Vemos pues que el precio de una mercancía se determina por su costo de producción, de modo que las épocas en que el precio de esta mercancía rebasa el coste de producción se compensan con aquellas en que queda por debajo de este costo de producción y viceversa. Claro está que esta norma no rige para un producto industrial concreto, sino solamente para la rama industrial entera. No rige tampoco, por tanto, para un solo industrial, sino únicamente para la clase entera de los industriales. La determinación del precio por el costo de producción equivale a la determinación del precio por el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía, pues el costo de producción está formado por las materias. Primero por las materias primas y el desgaste de los instrumentos, es decir, por productos industriales cuya fabricación ha costado una determinada cantidad de jornadas de trabajo y que representan por tanto una determinada cantidad de tiempo de trabajo. Y segundo, por el trabajo directo cuya medida es también el tiempo. Las mismas leyes generales que regulan el precio de las mercancías en general regulan también naturalmente el salario, el precio del trabajo. La remuneración del trabajo subirá o bajará según la relación entre la demanda y la oferta, según el cariz que presente la competencia entre los compradores de la fuerza de trabajo, los capitalistas y los vendedores de la fuerza de trabajo, los obreros. A las oscilaciones de los precios de las mercancías en general les corresponden las oscilaciones del salario. Pero dentro de estas oscilaciones el precio del trabajo se hallará determinado por el costo de producción, por el tiempo de trabajo necesario para producir esta mercancía, que es la fuerza de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el costo de producción de la fuerza de trabajo? Es lo que cuesta sostener al obrero como tal obrero y educarlo para este oficio. Por tanto, cuanto menos tiempo de aprendizaje exija un trabajo, menor será el costo de producción del obrero, más bajo el precio de su trabajo, su salario. En las ramas industriales que no exigen apenas tiempo de aprendizaje, bastando con la mera existencia corpórea del obrero, o sea, que esté presente ahí, el costo de producción de este se reduce casi exclusivamente a las mercancías necesarias para que aquel pueda vivir en condiciones de trabajar. Por tanto, aquí el precio de su trabajo estará determinado por el precio de los medios de vida indispensables. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Te pagan para que
te mantengas vivo y al día siguiente vuelvas a trabajar. Eso es una esclavitud asalariada. Dice, pero además hay que tener presente otra circunstancia. El fabricante al calcular su costo de producción y con arreglo a él, el precio de los productos incluye en el cálculo el desgaste de los instrumentos de trabajo. Si una máquina le cuesta, por ejemplo, 1,000 marcos y se desgasta totalmente en 10 años, agregará 100 marcos cada año al precio de las mercancías fabricadas, para al cabo de los 10 años poder sustituir la máquina ya agotada por otra nueva. Del mismo modo hay que incluir en el costo de producción de la fuerza de trabajo simple el costo de procreación que permite a la clase obrera estar en condiciones de multiplicarse y de reponer los obreros agotados por otros nuevos. El desgaste del obrero entra, por tanto, en los cálculos ni más ni menos que el desgaste de las máquinas, que estos son las pensiones, ¿no? Por tanto, el costo de producción de la fuerza de trabajo simple se cifra siempre en los gastos de existencia y reproducción del obrero. El precio de este costo de existencia y reproducción es el que forma el salario. El salario así determinado es lo que se llama el salario mínimo, al igual que la determinación del precio de las mercancías en general por el costo de producción. Este salario mínimo no rige para el individuo, sino para la especie. Hay obreros, millones de obreros, que no ganan lo necesario para poder vivir y procrear, pero el salario de la clase obrera en conjunto se nivela, dentro de sus oscilaciones, sobre la base de este mínimo. Ahora, después de haber puesto en claro las leyes generales que regulan el salario, al igual que el precio de cualquier otra mercancía, ya podemos entrar de un modo más concreto en nuestro tema, ¿no? Pues yo creo que ahí lo vamos a dejar. Estamos avanzando bien. Vamos a cortarlo allá, son 46, 47 minutos. Y se tocaron temas importantes, yo creo que quedó claro. Y si no, pues ya, ahí me lo van a decir, van a ponerme sus comentarios y pues estamos en contacto, ¿no? Les mando un saludo a todos, gracias.